¿Por qué vivir cerca de tus hijos en la vejez podría ser el mayor error de tu vida? Aunque a primera vista parezca una decisión llena de sentido, cargada de amor y apoyo mutuo, las dinámicas familiares pueden transformarse en una trampa silenciosa que afecta profundamente tu felicidad y autonomía. La vejez es una etapa donde buscamos estabilidad, tranquilidad y, sobre todo, la oportunidad de redescubrirnos. Sin embargo, al priorizar la cercanía física con los hijos y nietos, podríamos estar sacrificando aspectos esenciales de nuestro propio bienestar. Reflexionar sobre este tema no solo es necesario, sino vital, porque cuestiona una de las creencias más arraigadas sobre el significado de la familia y el apoyo mutuo. Lo que descubrirás en este video podría ser la clave para replantearte tu situación y tomar decisiones que realmente favorezcan tu calidad de vida. Ahora presta atención a la historia que sigue, pues guarda una lección que cambiará tu perspectiva para siempre. Doña Isabel, una mujer viuda de 70 años, decidió mudarse con su hija Sofía tras la muerte de su esposo. La idea de estar cerca de sus nietos y apoyar en las tareas del hogar llenaba su corazón de entusiasmo. ¿Quién no querría compartir su vida con sus seres queridos en esta etapa? La perspectiva de una vida familiar en conjunto parecía un sueño hecho realidad. Para doña Isabel, era como si hubiese ganado un premio mayor. Sus días se llenaron de risas infantiles, aromas deliciosos provenientes de la cocina y la reconfortante sensación de ser útil. «Esto es vida», pensaba mientras preparaba el desayuno para sus nietos. La casa de su hija Sofía se transformó en un pequeño paraíso intergeneracional. Las mañanas transcurrían entre tostadas con miel y cuentos improvisados. Por las tardes, Isabel disfrutaba ayudando a los niños con sus deberes escolares, reviviendo sus días como maestra. «Abuelita, ¿me ayudas con matemáticas?», le pedía el pequeño Alejandro, y su corazón se llenaba de ternura. Según un estudio reciente de la Universidad de Stanford, la convivencia intergeneracional puede aumentar la felicidad y el sentido de propósito en los adultos mayores. Isabel estaba experimentándolo en carne propia. Se sentía llena de vida, como si hubiese encontrado la fuente de la juventud en las sonrisas de sus nietos. Sin embargo, como se dice, cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, a menudo lo es. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, escuchó a Sofía hablando por teléfono. «Mamá es una bendición, no sé qué haríamos sin ella». Isabel sintió una ola de orgullo, pero también una pequeña punzada de algo indefinible. ¿Preocupación, tal vez? Epicuro dijo alguna vez: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho». Isabel empezó a sentir que cada minuto de su día estaba ocupado. ¿Qué había pasado con esos momentos tranquilos para leer un buen libro o simplemente contemplar el jardín? Con el paso del tiempo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina se estableció: desayuno, tareas, almuerzo, más tareas, cena. Isabel comenzó a pensar en su antiguo apartamento, en la libertad de decidir cómo emplear su tiempo, pero al mismo tiempo se regañaba a sí misma. «¿Cómo puedo ser tan desagradecida? Tengo todo lo que siempre soñé». Un domingo por la mañana, mientras preparaba tortitas con forma de animalitos para los nietos, porque seamos honestos, ¿qué abuela no lo ha hecho? Isabel se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había dormido hasta tarde o salido con sus amigas, sin preocuparse por regresar temprano para la cena. Según el psicólogo Erik Erikson, es crucial mantener la autonomía durante la vejez. Sin embargo, Isabel sentía que su autonomía se desvanecía entre el amor familiar y las obligaciones tácitas. Una noche, después de acostar a los niños, Isabel se sentó en el porche. Contempló el cielo estrellado y se preguntó: ¿esto es realmente lo que quiero para el resto de mi vida? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, como un globo que se pierde en la inmensidad del cielo nocturno. El poeta Robert Frost escribió: «Dos caminos se bifurcaron en un bosque, y yo tomé el menos transitado». Isabel reflexionó si, en su afán por ser la abuela perfecta, había perdido de vista su propio camino. ¿Había olvidado quién era más allá de su rol en la familia? Últimamente, doña Isabel había comenzado a notar pequeños cambios en su rutina diaria.
Lo que inicialmente eran visitas ocasionales para ayudar con sus nietos se transformó, poco a poco, en una obligación constante. De repente se encontró cambiando pañales, preparando biberones y corriendo detrás de dos pequeñas fuerzas de la naturaleza llenas de energía. ¿Te resulta familiar esta situación? No estás solo. Como decía Epicteto, el tiempo no se detiene y la vida tampoco. Doña Isabel, más que nunca, comenzó a comprender la profundidad de esta afirmación. Sus días, que antes estaban llenos de reuniones con amigas y momentos para dedicarse a sí misma, ahora eran consumidos completamente por las necesidades de sus nietos. Pero, ¿sabes qué es lo más paradójico? Doña Isabel no se quejaba. Como muchas abuelas, creía firmemente que era su responsabilidad apoyar a su familia en todo lo que pudiera. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cansancio fue acumulándose, y con él una sensación inexplicable de vacío. Y aquí es donde entra en escena el conocido síndrome de la abuela esclava. No se trata de un título de telenovela, aunque bien podría serlo. Este término, acuñado por el doctor Antonio Guijarro, describe el impacto emocional y físico que sufren las abuelas que asumen el rol de cuidadoras sin remuneración. Imagina esto, una montaña rusa de emociones. Por un lado, la satisfacción de estar presente para tus nietos. Por el otro, la frustración de sentir que tu vida personal se desvanece lentamente mientras cambias otro pañal. Es como intentar abrazar un cactus, hermoso en su esencia, pero no deja de ser doloroso. Estudios recientes han demostrado que este síndrome puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental de las abuelas. La falta de reconocimiento, el desgaste físico y la pérdida de libertad personal son factores que contribuyen a la ansiedad y la depresión. Es como correr una maratón sin fin, sin que nadie te espere al cruzar la meta con una merecida medalla. Doña Isabel comenzó a notar los efectos de este desgaste. Aunque su cuerpo le pedía descanso, ella insistía en que el cansancio era normal, parte de ser abuela. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Es realmente normal comprometer tu propio bienestar por el de los demás? La respuesta, spoiler, no lo es. La psicóloga Carol Gilligan, en sus estudios sobre la ética del cuidado, explica cómo las mujeres en particular tienden a priorizar las necesidades ajenas antes que las propias. Doña Isabel vivía este dilema en carne propia. Sacrificaba su tiempo, su energía y, sin darse cuenta, también su felicidad. A medida que pasaban los días, doña Isabel se encontraba cada vez más mirando por la ventana, añorando la independencia que una vez tuvo. Recordaba con nostalgia los momentos en los que podía disfrutar de un café con sus amigas, sin la necesidad de coordinar horarios o pedir permiso. Ahora esas salidas parecían un lujo tan distante como improbable. ¿No resulta irónico? Doña Isabel se había mudado cerca de sus hijos con la esperanza de sentir más cercanía y conexión familiar, pero ahora se sentía más sola que nunca. Como dijo alguna vez el escritor Paul Theroux, la soledad comienza con la familia. Quizás no estaba tan equivocado. La historia de doña Isabel tomó un giro inesperado. Lo que inicialmente parecía un sueño de unión familiar se transformó en una realidad silenciosa y sofocante. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una decisión tomada con el corazón puede acabar llevándote a un lugar que jamás imaginaste? Sofía, la hija de doña Isabel, comenzó a mostrar una faceta menos amable. Una tarde, mientras doña Isabel preparaba el almuerzo con cuidado y esmero, Sofía entró a la cocina con el ceño fruncido y una expresión de descontento. «Mamá, ¿cuántas veces tengo que decirte que a los niños no les gusta la cebolla? ¿Por qué insistes en ponerla en todo?» Esas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre doña Isabel. Este incidente no fue aislado. Poco a poco, las sugerencias se transformaron en órdenes y los consejos en reproches. Doña Isabel sentía cómo su espacio se reducía y su voz se apagaba. ¿Te resulta familiar? Tal vez lo has vivido o conoces a alguien que lo haya experimentado. El psicólogo Erik Erikson, con su teoría del desarrollo psicosocial, advierte sobre la importancia de mantener la autonomía en la vejez. Según Erikson, la pérdida de independencia puede provocar una crisis de identidad y sentimientos de desesperanza. Es una cruel paradoja. Al buscar el apoyo de la familia,
podemos perder algo tan valioso como nuestra esencia. Doña Isabel comenzó a sentir el peso de esta realidad. Sus días, antes llenos de proyectos y sueños, se redujeron a cuidar nietos y seguir instrucciones. ¿Qué fue de aquella mujer que soñaba con viajar y aprender cosas nuevas? Se desvaneció bajo las expectativas de los demás. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores que conservan su independencia tienen niveles más altos de satisfacción con la vida. ¿Sorprendente? No tanto si pensamos en cómo nos sentiríamos si alguien más controlara cada aspecto de nuestra existencia. La frustración crecía en el corazón de doña Isabel. Deberías hacerlo así, o ¿por qué no lo haces como yo digo? Era una espina que se clavaba en su autoestima. El resentimiento, ese visitante indeseado, empezó a instalarse en el hogar que alguna vez fue su refugio. Una noche, tras un día especialmente difícil, doña Isabel se encontró llorando en silencio en su habitación. Las paredes que antes la protegían ahora parecían cerrarse sobre ella. Se sentía atrapada, como un viejo mueble olvidado, útil pero sin valor. ¿Cuántos mayores estarán viviendo este drama en silencio? La paradoja es cruel. Buscando el calor familiar, doña Isabel había perdido el fuego de su identidad. La cercanía, que debería haber sido un consuelo, se había convertido en una jaula invisible. ¿Cómo escapar de esta encrucijada? ¿Es posible recuperar la autonomía sin abandonar el amor por la familia? La esencia de la vida radica en crecer, no solo físicamente, sino también en lo mental y lo espiritual. Pero ¿cómo puede doña Isabel encontrar su crecimiento cuando cada día se siente más diminuta dentro de su propio hogar? Prepárate para descubrir cómo una amiga de toda la vida transformó por completo la perspectiva de doña Isabel, ofreciéndole un consejo que desafía todo lo que sabemos sobre la vejez y las relaciones familiares. Era una mañana como cualquier otra cuando Dolores, la amiga entrañable de doña Isabel, decidió sorprenderla con una visita inesperada. Con su sonrisa característica y una bolsa llena de galletas recién horneadas, Dolores llamó al timbre. Lo que encontró al otro lado de la puerta la dejó sin palabras. «Isabel, ¿eres tú? Pareces distinta», exclamó Dolores al notar las profundas ojeras y el semblante fatigado de su amiga. Doña Isabel, esforzándose por ocultar su cansancio, la invitó a pasar con una sonrisa tímida. Mientras compartían un café en la cocina, Dolores no pudo evitar fijarse en el desorden poco habitual en la casa de su siempre impecable amiga. «Isabel, ¿todo va bien? Te noto apagada», preguntó con genuina preocupación. Fue entonces cuando doña Isabel, como un río que rompe sus diques, comenzó a desahogarse. Entre sollozos, confesó su cansancio, su frustración y la sensación de haberse perdido en una vida que ya no reconocía como propia. «A veces siento que he dejado de ser Isabel. Ahora solo soy la abuela», admitió entre lágrimas. «Amo a mis nietos, pero ¿qué pasó con la mujer que soñaba con viajar y leía novelas hasta el amanecer?» Dolores la escuchaba con atención, asintiendo con comprensión. Cuando Isabel terminó su relato, su amiga tomó sus manos con ternura y con una sonrisa cómplice le dijo: «Isabel, querida, ¿y si te dijera que yo pasé por lo mismo y encontré una solución que cambió mi vida?» Los ojos de doña Isabel se abrieron con asombro. «¿Tú? Pero si siempre pareces tan feliz, tan libre», respondió incrédula. Dolores soltó una risa ligera. «Ah, pero no siempre fue así. ¿Recuerdas cuando mis hijos me convencieron de mudarme con ellos? Pues bien, después de 6 meses me di cuenta de que había cometido el mayor error de mi vida». Con calma, Dolores comenzó a narrar su experiencia. Relató cómo, al igual que Isabel, había perdido su independencia, sus hobbies, su esencia. Pero un día recordó las palabras de Ralph Waldo Emerson: «La única persona que estás destinada a ser es aquella que decides ser». Fue entonces cuando decidió reencontrarse consigo misma. Isabel escuchaba fascinada mientras Dolores le contaba cómo, con valentía, tomó la decisión de mudarse a su propio apartamento. «No fue fácil», admitió Dolores. «Mis hijos no lo entendieron al principio, pero ¿sabes qué? Con el tiempo, nuestra relación mejoró. Ya no me veían como una carga o una niñera permanente, sino como su madre, una mujer independiente y feliz». «Pero Dolores, ¿no te sientes sola a veces?
interrumpió Isabel con cautela. Dolores sonrió con serenidad. Por supuesto, a veces ocurre, pero como dijo Carl Jung, la soledad no proviene de la ausencia de personas, sino de la incapacidad de comunicar lo que realmente importa. Y déjame decirte algo, Isabel. Desde que recuperé mi independencia, mis conversaciones con mis hijos y nietos son mucho más significativas. Las palabras de Dolores iluminaron algo dentro de Isabel, como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad, revelando un camino que antes no veía. La verdadera felicidad, continuó Dolores, viene de vivir a tu manera, encontrando un equilibrio saludable entre las responsabilidades familiares y el cuidado de ti misma. ¿Sabías que estudios recientes demuestran que las personas mayores que mantienen su independencia disfrutan de mejor salud mental y física? Isabel negó con la cabeza intrigada. Pues sí, afirmó Dolores. Un estudio del Journal of Gerontology encontró que los adultos mayores que viven de manera independiente reportan mayor satisfacción con la vida y menor incidencia de depresión. Incluso tienen sistemas inmunológicos más fuertes. Doña Isabel permaneció en silencio, reflexionando profundamente sobre lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una mezcla de miedo y emoción, preguntó: «Pero Dolores, ¿cómo empiezo? Me aterra herir a mi hija, a mis nietos». Dolores apretó con calidez la mano de doña Isabel y con una sonrisa cargada de sabiduría le dijo: «Isabel, el amor verdadero nunca es posesivo. Tus hijos te querrán aún más al verte feliz y siendo tú misma. Da pequeños pasos. Retoma ese curso de pintura que siempre soñaste. Sal a caminar sola por las mañanas. Poco a poco recuperarás tu espacio». Así, con una taza de café ya fría entre las manos y una chispa de esperanza en el corazón, doña Isabel se enfrentó a una encrucijada inesperada: reconsiderar su vida y valorar su independencia. La visita de Dolores no solo le había traído galletas, sino también la semilla de un cambio radical. Isabel se encontraba dividida entre el amor profundo por su familia y la sensación de haberse perdido como persona. Recordó entonces las palabras del filósofo Séneca: «La vida es larga si sabes cómo usarla». En ese momento, se preguntó si realmente estaba viviendo su vida o simplemente existiendo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus nietos, tuvo una revelación. Pensó en su pasión por la pintura, algo que había dejado de lado hacía tantos años. ¿Cuándo fue la última vez que sostuvo un pincel? Ni siquiera lo recordaba. Decidió dar un pequeño paso hacia su independencia. Comenzó con algo sencillo: un paseo solitario por el parque. Aunque al principio sentía culpa por no estar en casa ayudando, pronto descubrió que esa hora diaria de soledad era como un oasis en medio del desierto. Durante esos paseos, Isabel reflexionó sobre sus sueños olvidados y comenzó a planear cómo recuperarlos. El siguiente paso fue más atrevido. Se inscribió en un taller de pintura para adultos mayores en el centro comunitario. «Madre mía, ¿y si ya no sé cómo pintar?», pensó, pero recordó las palabras de Pablo Picasso: «La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando». Y efectivamente, la inspiración la encontró. En el taller no solo redescubrió su pasión por el arte, sino que también formó nuevas amistades. Entre risas y pinceladas, se dio cuenta de que había estado viviendo en automático, olvidando que la vida, a cualquier edad, está llena de posibilidades. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que mantener la independencia en la vejez no solo mejora la salud mental, sino que puede aumentar la esperanza de vida hasta 5 años. Isabel era un ejemplo vivo de ello. Con cada nueva actividad, sentía cómo rejuvenecía. Sin embargo, hubo días en los que la culpa la asaltaba. ¿Estoy siendo egoísta?, se preguntaba. Recordaba entonces el sabio consejo de su amiga Dolores: «No puedes llenar las tazas de otros si la tuya está vacía». Cuidarse a sí misma no era egoísmo, era una necesidad para poder seguir cuidando de los demás. Con el tiempo, Isabel empezó a notar cambios sorprendentes. Su energía aumentó, los dolores crónicos disminuyeron e incluso su memoria mejoró. El neurólogo Oliver Sacks decía que el cerebro es un órgano extraordinario, capaz de transformarse con cada nueva experiencia. Isabel estaba reconfigurando su vida y su mente con cada paso que daba, pero el cambio más profundo ocurrió en su relación con su familia. Curiosamente, al pasar menos tiempo con ellos,
Los momentos compartidos se volvieron más significativos y valiosos. Ya no era la abuela agotada y quejumbrosa, sino una mujer llena de vida, con historias fascinantes que contar. Finalmente, Isabel reunió el valor para hablar con su hija Sofía. Sabía que sería una conversación difícil, pero también que era necesaria. Como dijo Maya Angelou, no hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó frente a Sofía y le dijo: «Hija, necesitamos hablar». Sofía la miró con curiosidad, sin imaginar lo que estaba por venir. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó Isabel con voz temblorosa, «y creo que es hora de que me mude a mi propio lugar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Pero mamá, ¿por qué? ¿No estás cómoda aquí? ¿Hemos hecho algo mal?». La preocupación en su voz era evidente, mezclada con un leve sentimiento de culpa. Isabel sonrió suavemente. «No, mi amor, han sido maravillosos, pero necesito redescubrirme, tener mi propio espacio». Pensó en las palabras de Jean-Paul Sartre: «El ser humano está condenado a ser libre». A sus 70 años, Isabel estaba eligiendo esa libertad. La reacción de Sofía pasó de la sorpresa a la confusión, y luego a una mezcla de tristeza y comprensión. «¿Estarás bien sola, mamá? ¿Y si te enfermas?», preguntó Sofía, con ojos llenos de preocupación. Isabel tomó las manos de su hija y con voz firme respondió: «Mira, Sofía, no voy a desaparecer. Solo quiero un lugar donde pueda crecer y disfrutar esta etapa de mi vida». Doña Isabel evocó un estudio de la Universidad de Michigan que revelaba cómo los adultos mayores que conservan su independencia disfrutan de mayores niveles de satisfacción en sus vidas. «Pero, ¿y los niños? ¿Les agrada tenerte aquí?», cuestionó Sofía, aferrándose a la última justificación que se le ocurría. Doña Isabel sonrió con ternura. «A mí también me encanta estar con ellos», respondió. «Pero ¿sabes algo? Creo que seré una mejor abuela si dedico tiempo a mí misma». Como dijo en una ocasión la escritora Anne Morrow Lindbergh, el placer más exquisito de los humanos es ser amado, pero amado libremente, por elección. Sofía permaneció en silencio, asimilando cada palabra de su madre. Finalmente, con lágrimas resbalando por sus mejillas, asintió: «Tienes razón, mamá. Es solo que te vamos a extrañar muchísimo». «Y yo a vosotros», contestó doña Isabel, mientras abrazaba a su hija con fuerza. «Pero piensa en todas las delicias que prepararé cuando vengáis a visitarme, y sin que nadie me diga que he puesto demasiada sal». Ambas rieron, aliviando así la tensión del momento. La psicóloga familiar, la doctora María Elena Rodríguez, subraya que este tipo de conversaciones, aunque difíciles, son esenciales para mantener relaciones sanas entre padres e hijos adultos. Según afirma, la comunicación honesta y abierta puede fortalecer los lazos familiares, incluso cuando implica grandes cambios. A medida que avanzaba el diálogo, Sofía comenzó a entender la perspectiva de su madre. «Creo que todos necesitamos nuestro espacio», reflexionó. «Y tú has pasado tantos años cuidándonos». Doña Isabel asintió, agradecida por la empatía de su hija. «Exactamente, y ahora quiero cuidarme a mí misma. Como dijo el poeta Rumi, ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabia y estoy cambiándome a mí misma». Sofía sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia en su mirada. «Bueno, mamá, parece que tendremos que ayudarte a encontrar el apartamento perfecto. Uno con una cocina lo suficientemente grande para todas tus recetas secretas. Y con un balcón para mis plantas», añadió doña Isabel, iluminada por el entusiasmo. El día que doña Isabel cruzó el umbral de su nuevo apartamento, una mezcla de emoción y nerviosismo la invadió. «¿Estaré tomando la decisión correcta?», se preguntó, pero recordó las palabras del psicólogo Carl Jung. «No soy lo que me ha sucedido, soy lo que elijo ser». Y doña Isabel eligió ser valiente. Decorar su nuevo hogar se convirtió en una terapia inesperada. Cada detalle que añadía reafirmaba su identidad. Un colorido tapete que siempre le había gustado, aunque su hija lo considerara excesivo. Cuadros de sus pintores favoritos ahora adornaban las paredes, y hasta se atrevió a pintar una de ellas de un vibrante turquesa. «Ay, si mi Ramón me viera ahora», exclamó riendo, recordando a su difunto esposo.
El verdadero renacimiento de doña Isabel comenzó cuando se aventuró fuera de su zona de confort. Se inscribió en un taller de jardinería en el centro comunitario. Plantas y abuelas, ¿qué tópico más predecible?, pensó. Allí conoció a doña Pilar, una viuda con un humor sarcástico que pronto se convirtió en su aliada de aventuras. Juntas descubrieron el concepto de envejecimiento activo, que según la Organización Mundial de la Salud, promueve el bienestar físico, social y mental a lo largo de la vida. Ambas decidieron tomar clases de yoga. La primera sesión fue un caos cómico. Me sentía como un pretzel mal hecho, bromeó doña Isabel. Pero persistieron y, con el tiempo, notaron mejoras en su flexibilidad y equilibrio. Lo más importante, reían como hacía años que no lo hacían. Un día, mientras disfrutaban un café tras la clase, doña Pilar comentó: «Isabel, ¿te has dado cuenta de que ya no nos quejamos de nuestros achaques?». Era cierto, estaban tan ocupadas viviendo que olvidaron preocuparse por el envejecimiento. El filósofo romano Séneca dijo una vez: «La vida es como una obra de teatro. No importa cuánto haya durado, sino qué tan bien se haya representado». Doña Isabel estaba decidida a que su segundo acto fuera el mejor. Se unió a un club de lectura y redescubrió su amor por la poesía. Incluso se animó a escribir sus propios versos, algo que no hacía desde joven. «Las arrugas en el papel son menos notables que en mi rostro», bromeaba con sus nuevos amigos. El cambio más notable fue en su relación con la familia. Paradójicamente, al tener su propio espacio, las visitas de sus hijos y nietos se volvieron más especiales. Un placer compartido en lugar de una obligación. Un domingo, mientras su nieta mayor la ayudaba a regar las plantas en su pequeño balcón, doña Isabel comprendió algo esencial. Había encontrado su lugar en el mundo y con ello una nueva manera de amar y ser amada. Doña Isabel no solo había recuperado su independencia, sino que estaba impartiendo a las generaciones más jóvenes una lección invaluable sobre cómo envejecer con dignidad y alegría. La paradoja del amor demuestra que, en ocasiones, la distancia se convierte en el secreto para fortalecer los lazos más importantes. Cuando doña Isabel decidió mudarse a su propio apartamento, muchos opinaron que estaba cometiendo un error. «¿Cómo vas a estar sola a tu edad?», le decían, pero ella con una sonrisa traviesa contestaba: «¿Sola? Si ahora tengo más vida social que un influencer». Y no exageraba. La separación física entre doña Isabel y su familia actuó como un resorte que, al estirarse, aumentó la fuerza de unión. Las visitas de sus nietos se transformaron en eventos esperados con entusiasmo. Ya no eran tardes monótonas frente al televisor, sino aventuras llenas de risas y descubrimientos. Un día, los nietos llegaron a la casa de la abuela y la encontraron frente a un lienzo enorme. «Abuela, pareces Picasso», exclamó el pequeño Alejandro. Doña Isabel, con pintura hasta en las cejas, respondió: «¿Qué va? Picasso se queda corto. Yo soy la gran Isabelosa». Esa tarde, entre pinceladas y carcajadas, crearon una obra maestra familiar que ahora adorna con orgullo la sala. Pero no solo mejoraron las visitas. Las llamadas telefónicas, antes breves y rutinarias, se convirtieron en largas conversaciones llenas de significado. Como decía el psicólogo Carl Rogers, el buen comunicador escucha con los oídos, los ojos y el corazón. Y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo en la familia de doña Isabel. La autonomía de doña Isabel tuvo un efecto transformador en toda la familia. Su hija Sofía confesó: «Ver a mamá tan independiente y feliz me inspiró a retomar mis propios sueños. Parece que la libertad es contagiosa». El ejemplo de doña Isabel sembraba semillas de cambio entre sus seres queridos. Según un estudio de la Universidad de Michigan, los adultos mayores que conservan su independencia reportan niveles más altos de satisfacción vital y mejores relaciones familiares. Doña Isabel era la prueba viviente de esta investigación, desafiando estereotipos sobre el envejecimiento. En una de sus tardes de café con amigas, doña Isabel reflexionó: «Antes pensaba que amar significaba estar siempre juntos. Ahora entiendo que el verdadero amor deja espacio para crecer». Sus palabras resonaban con la sabiduría del poeta Khalil Gibran, quien escribió: «Dejad espacio en vuestra unión». La paradoja del amor que doña Isabel descubrió es que, a veces, alejarse un poco permite acercarse de verdad.
Como afirmaba el filósofo Erich Fromm, el amor maduro dice: te necesito porque te amo, no te amo porque te necesito. Doña Isabel había pasado de una dependencia asfixiante a un amor interdependiente y saludable. Esta nueva dinámica beneficiaba a todos. Los nietos disfrutaban de 2 hogares llenos de amor. Los hijos sentían menos presión y más gratitud, y doña Isabel florecía en su nueva vida. Era como si hubieran encontrado la receta para una familia feliz, y el ingrediente principal era, irónicamente, un poco de distancia. Doña Isabel descubrió que el equilibrio no estaba en vivir con sus hijos, ni en un aislamiento completo, sino en un punto intermedio inesperado. Como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, y doña Isabel lo vivió en carne propia. Tras su valiente decisión de recuperar su independencia, doña Isabel enfrentó un nuevo desafío: ¿cómo mantener una relación cercana con su familia sin sacrificar su recién ganada libertad? La respuesta era simple, aunque no fácil: equilibrio. Aprendió que la clave estaba en una interdependencia saludable, un concepto que el psicólogo Stephen Covey define como la síntesis entre independencia y dependencia. En la práctica, esto significaba establecer límites claros pero flexibles. Por ejemplo, acordó cuidar de sus nietos 2 tardes a la semana, reservando el resto del tiempo para sus propias actividades. Es como hacer malabares, solía bromear, pero en lugar de pelotas, equilibrio amor, libertad y responsabilidad. Este enfoque transformó la calidad del tiempo con su familia. Ya no eran horas interminables de rutina, sino momentos especiales llenos de risas y conexión auténtica. Como dijo el escritor Mitch Albom, la muerte termina con una vida, no con una relación. Doña Isabel entendió que fortalecer sus relaciones no dependía de la cantidad de tiempo, sino de su calidad. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Doña Isabel solía sentir cómo la culpa amenazaba con regresar, como si fuera una sombra en un día luminoso. En esos momentos, recordaba las enseñanzas del psicólogo Carl Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. En lugar de reprimir sus emociones, las enfrentaba y las usaba como una oportunidad para reafirmar sus elecciones. Un estudio de la Universidad de Michigan destacó que las personas mayores que equilibran su independencia con el apoyo familiar tienen un 30% menos de probabilidades de sufrir depresión. Doña Isabel era el vivo ejemplo de esta verdad. Su nueva perspectiva no solo le proporcionaba felicidad, sino también una salud renovada. Con el paso del tiempo, doña Isabel se convirtió en una guía para sus amistades. En el grupo de apoyo al que asistía, compartía su experiencia con gracia y sabiduría. «Queridos míos», decía con una sonrisa, «la vejez es como un buen vino. Necesita tiempo para respirar, pero también el calor de una buena compañía para revelar todo su sabor». Su historia inspiraba a otros a reconsiderar las dinámicas dentro de sus propias familias. Como dijo alguna vez la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. En su pequeño universo, doña Isabel estaba transformando realidades, una familia a la vez. Pero el cambio más profundo ocurrió en la propia doña Isabel. Ya no se percibía como una carga o una presencia decorativa en la vida de los suyos. Ahora era una mujer con propósitos, sueños y la energía necesaria para perseguirlos. Decidida a no dejar pasar ni un instante más, doña Isabel emprendió su propio camino de renovación. Su historia es un testimonio de cómo un acto de amor propio puede transformar no solo una vida, sino también a quienes la rodean. Al recuperar su independencia, no solo se hacía un bien a sí misma, sino que sembraba una semilla de sabiduría en su familia. Carl Jung también afirmaba que el mayor impacto que podemos tener en nuestros hijos no es enseñarles, sino vivir plenamente nuestra propia vida. Y eso precisamente hacía doña Isabel. Su valentía desencadenó un efecto dominó. Sofía, su hija, quien inicialmente se mostraba reticente, comenzó a ver a su madre bajo una nueva luz. Ya no era solo la abuela amorosa, sino una mujer con sueños y pasiones propias. Este cambio la llevó a cuestionar si realmente vivía bajo sus propios términos. Los nietos de doña Isabel también experimentaron una transformación. Ahora tenían a una abuela con historias cautivadoras que les mostraba sus pinturas recién terminadas
o les hablaba de sus aventuras en el taller de arte. Sin darse cuenta, aprendían lecciones invaluables sobre la importancia de la independencia y el valor de nunca dejar de crecer. El impacto de doña Isabel trascendió a su círculo familiar. Su historia invita a todos a reflexionar sobre nuestras relaciones más cercanas. ¿Damos a nuestros seres queridos el espacio necesario para ser ellos mismos? ¿O los ahogamos sin querer con nuestras expectativas? El filósofo Khalil Gibran escribió: «Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida misma que desea perpetuarse». Doña Isabel comprendió que esta idea también aplica a los padres. No somos posesión de nuestros hijos, somos individuos con derecho a nuestra propia vida. La historia de Doña Isabel nos deja una valiosa lección sobre la importancia de cuidar nuestra independencia y mantener nuestra esencia, incluso mientras apoyamos y amamos a nuestras familias. Isabel demostró que encontrar un equilibrio entre el amor por los suyos y el amor propio no solo fortalece los lazos familiares, sino que también mejora nuestra salud física y mental, permitiéndonos vivir una vida con propósito y plenitud. Priorizar el cuidado de uno mismo no es egoísta, es un acto de sabiduría que enriquece nuestras relaciones, nuestra felicidad y nuestro bienestar general. Deja un comentario y comparte tu experiencia, ya que tus palabras pueden inspirar y enriquecer a otros. No olvides apoyar este contenido con un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos inviten a reflexionar.